en su Biblia al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 4. Génesis, capítulo 11, versículo 4. Ahí vamos a dar inicio a esta conferencia. Espero ya lo tenga, si no, su servidor le dará lectura. Voy a leer este texto en la versión nueva, traducción viviente. Y dice Génesis 11, 4. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora que nos vamos a exponer a escuchar un mensaje tuyo, una instrucción tuya, te rogamos por favor tu gracia, porque sabemos que sin tu gracia, lo que escuchemos, aunque sea tu palabra, es imposible que entre a nuestro hombre interior y haga la obra para el cual tú estás enviando esta enseñanza. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos en la serie Rompiendo Ataduras. Rompiendo Ataduras. El nombre de esta conferencia lo he titulado Hombre Vano. Así se llama. Hombre Vano. Por darle una definición genérica o general de lo que es la palabra vano. Vano es pensar, planear o hacer algo sin fundamento, razón o prueba. Y de aquí al emprender y terminar lo que determinamos, no obtendremos los resultados que esperábamos. Cuando un ser humano emprende algo, inicia algo, comienza algo, hace algo, en cualquier ámbito, ahorita voy a predicar en lo espiritual, pero en cualquier ámbito, en lo natural, lo que usted guste y mande, en cuestión de estudios, etcétera, etcétera, pero lo hace así, sin fundamento, sin una razón, sin tener pruebas. Cuando termina lo que inició, pero que lo hizo en esta condición, pues no obtiene los resultados que esperaba. Escuche esto, un buen número de personas trabaja afanosamente para alcanzar sus metas, obvio, metas materiales. En el trayecto de esto que emprende el ser humano, en el trayecto sufre mucho. Y lo más triste, cuando termina lo que planeó, o cuando alcanza o logra hacer lo que planeó, resulta que no lo deja satisfecho. Veámoslo en la Escritura, en el hombre que Dios le dio más sabiduría y que tenía más dinero que cualquier otro en su época. Acompáñenme por favor al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 y 4. El libro de Eclesiastés lo va a encontrar después del libro de los Proverbios. Ahí está Eclesiastés. Terminando el libro de Proverbios, inicia Eclesiastés. Bien, dice Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 al 4. Los voy a leer en la versión Reina Valera. Si gusta acompañarme, lo leemos en voz alta. Y dice así el versículo 2, Eclesiastés 1. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, que en este caso es Salomón. Vanidad de vanidades. Y dice, todo es vanidad. ¿Se dio cuenta cuántas veces repitió la palabra vanidad? Sigo leyendo, versículo 3. Si gusta, lo animo, leamos en voz alta, porque aquí es una pregunta. Dice Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. En estos textos, lo que Salomón está transmitiendo a toda la humanidad, porque él escribió Eclesiastés después que vivió todo lo que dice este libro. Es decir, que aquí él nos está transmitiendo su experiencia a usted y a mí, para que aprendamos en cabeza ajena y ya no hagamos cosas como las que hizo Salomón, porque para eso se escribió Eclesiastés. Pero en fin, le explico. En estos textos Salomón le dice a usted y a mí y a cualquier otro ser humano, después que puso en obra todo lo que dice aquí acerca del trabajo, lo que está diciendo es que todo varón o mujer que busca su realización en todo lo que el mundo ofrece, siempre vivirá frustrado o con un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión. Ahí está el hombre, se afana, no duerme, come mal, se viste mal, calza mal, no sale de vacaciones porque dice,
tengo que construir mi residencia. Y hasta que no tenga mi residencia, no voy a comer carne, no voy a alimentarme bien este cuerpo, no iré de vacaciones, porque está trabajando, como dice un dicho mexicano, ¿verdad? Trabajando como negro para vivir como güero. Lo he oído, ¿verdad? Esa expresión. Y ahí está todo lo que da, acumulando dinero, haciendo, no sé, un montón de cosas. Y resulta que cuando termina esa residencia, los planes que tenía ese hombre o esa mujer simplemente no se le cumplen. Y entonces ese hombre, esa mujer dice, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿Y para qué tanto afán? Ahora tengo que pagar hasta médicos y medicinas, porque como habían comidas que no hacía, porque no me daba tiempo de tanto trabajar o comía mal, ahora tengo que pagar consecuencias. Y todavía para explicarle más a fondo, porque el mensaje de estos versículos de 2 al 4, Eclesiastés 1, y esto que estoy tratando ahorita con usted, hasta conmigo y con quienes nos ven y escuchan por internet, está en el versículo 3, porque ahí Salomón en Eclesiastés 1:3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Ahí la expresión provecho significa ganancia, es decir, Salomón está diciendo, ¿qué ganancia tiene el ser humano de todo su trabajo? Aquí trabajo quiere decir de su esfuerzo agotador. Eso quiere decir aquí trabajo, de su esfuerzo agotador. Y luego dice Salomón, con que se afana. Aquí la palabra afán de un vocablo hebreo quiere decir con que se fastidia. O también quiere decir, también significa esta palabra afán, con que se dedica o se interesa de manera intensa para conseguir algo. Y dice finalmente en el verso 3 Salomón, debajo del sol, esa palabra, esa expresión debajo del sol significa que hace todas sus actividades en esta tierra, con sus circunstancias cambiantes y a veces prósperas y otras adversas. Porque cuando el ser humano alcanza, los que lo logran, porque no todos lo logran, alcanza o logra sus planes, sus propósitos, según él, según ella, para ser feliz, según él, según ella, para sentirse bien. Resulta que cuando los alcanza, cuando los logra, no está satisfecho con lo que logró por una o por otra razón. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la escritura a través del rey Salomón? Hombre quiere decir varón o mujer, hombre quiere decir ser humano. Hombre, despójate de esa vanidad, despójate de tu vanidad. No sigas ese tipo de pensamientos, no te sometas, que no te gobiernen ese tipo de ideas, porque a esas no te llamó Dios. Por citarte un texto aquí, que es el más contundente, y que Dios nos lo aconseja a todos los hijos, las hijas de Él, para que no caigamos en esto, que es vanidad. Es en San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Este texto dice así, y son palabras de nuestro amado Cristo, y dijo, busquen el reino de Dios. El reino de Dios, el territorio donde Dios vive, donde Dios gobierna y donde Dios dispensa sus favores. Repito, Jesús dijo, busquen el reino de Dios. Y dice una máxima, por encima de todo lo demás, por encima de todo lo demás. Y después dice, y lleven una vida justa. Es decir, usted y yo, los cristianos y las cristianas, llevemos una vida equitativa. Y enseguida dice, y Él, se refiere a Dios Padre, les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. El Salmo 127, si lo quiere anotar, si no solo escúchelo, el Salmo 127, el verso 3 dice, ¿y para qué se afanan si Dios le da el sueño a su amado? Ahí es una figura, y esa figura en ese salmo lo que está enseñando no es otra cosa más que si tú y yo buscamos el reino de Dios, si tú y yo vivimos vidas equitativas, lo que está enseñando ese verso 3 del Salmo 127 es que mientras tú y yo dormimos, Dios está trabajando a nuestro favor para que aquellas cosas que necesitamos nos sean suplidas. ¿Me di a entender? Cuando tú y yo estamos buscando el reino de Dios, no andamos con afanes. Cuando tú y yo estamos buscando el reino de Dios,
No nos desesperamos, porque los hermanos, escucho que hasta van en avión y se van de vacaciones a Cancún, y yo ni siquiera tengo para el boleto de avión de aquí a Jamái, ¿cómo pues? Y no te deja dormir, no te deja dormir. Dije el versículo 3, pero es el versículo 2 del Salmo 127, que dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues ¿qué a su amado dará Dios el sueño? Cuando un varón, una mujer, un adolescente, un joven, de la edad que sea, de la tercera edad, busca el reino de Dios y justicia. Justicia, repito, es vivir vidas justas, vivir vidas rectas, vivir vidas equitativas. Cuando es así, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Dios lo suple, Dios lo provee, Dios te sorprende en cada amanecer, en cada día. Una de mis hijas un día me dijo: papá, necesito un vehículo, ya no me es posible andar en camiones por mi trabajo. Mi hijita, por su trabajo, pues no se puede dar el lujo de andar en camiones en Guadalajara. Los que hemos vivido en Guadalajara saben de qué estoy hablando. Hay veces que un traslado de un lugar a otro, de un punto a otro punto, entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, a veces son 2 horas y media en camión, y ella no podía darse ese lujo por su trabajo. Entonces yo le dije: bueno, oremos a Dios, y sin que te afanes mi vida, Dios te va a ir añadiendo dinero, y por ahí va a haber dinero para que te compres tu auto. Desde luego, un usado, yo te recomiendo un usado, no saques de agencia, no conviene de agencia. Bueno, y ahí estuvo mi hijita ahorrando. Por ahí uno de nuestros familiares le dijo: oye, ¿no quieres mi auto? Te lo vendo y te lo doy a buen precio. Y le dijo: ¿cuánto? Y ya le dijo: tanto. No voy a decir las cantidades, ¿verdad? Entonces mi hija estuvo ahorrando como por 8 meses, juntó una cantidad más o menos, y cuando ya tuvo la cantidad, le habló a nuestro familiar y le dijo: oye, ya tengo más o menos como la mitad de lo que me pides del auto, te lo puedo dar y ahí te lo voy dando y después me das el auto. Y le dijo mi familiar nuestro, le dijo: no, vente con ese dinero, dame ese dinero y luego ya me pagas el resto como puedas. Y ahí va mi hijita, ¿no?, con el dinero. Y cuando llega a la casa de nuestro familiar, le dice: aquí está el dinero. ¿Qué cree que le dijo el familiar nuestro a mi hijita? ¿Qué cree que le dijo? Te voy a regalar el auto, aquí están las llaves. No es nada. Estoy dando solo un testimonio de los muchos como Dios nos ha bendecido. Créame, Dios es un Dios que cumple lo que promete, pero tú y yo necesitamos caminar en su voluntad. El hombre vano no, el hombre vano, mujer, varón vano, escucha estos textos y sigue esforzándose, sigue fastidiándose la vida, y resulta que cuando medio alcanza algo, ay hermano, ya conseguí esto, lo otro, pero no, yo sigo infeliz. Y el colmo, me ha tocado orar por un montón de hermanos y hermanas que con tanto afán, hoy, después de haber acumulado dinero, riquezas, bienes materiales, ¿saben qué se lo están gastando ellos? La mayoría de los que yo he orado, ¿saben qué se lo están gastando? En médicos y medicinas. Y me dicen: si hubieras sabido que tanto pagué para tener cosas y que ahora hasta me estoy deshaciendo de mis propiedades para gastar en médicos, estudios, medicinas, y ni así me recupero físicamente, me dicen: pastor, yo no le hubiera entrado. Y ya no les digo nada, porque son gente que tienen añales en el evangelio, y a donde quiera que ellos se han congregado, han escuchado esto que le estoy compartiendo en esta noche. Entonces, amados, Dios me ha dado este tema, esta conferencia para ti, para mí, pero para que busquemos todo lo que necesitemos en su voluntad. Pero escucha este otro aspecto de la vida de muchísima gente. Hay mucha gente creyente, mucha gente no creyente, que busca ser feliz o que busca estar gozándose o alegre, pero esta gente dice: lo voy a buscar a través de diversos tipos de entretenimiento. O a veces no lo dice, de manera inconsciente lo hace. Entonces muchísima gente, cuando busca la alegría, el deleite, sentirse sin estrés, sin agobios, pero lo hace a través de diversos tipos de entretenimiento, no lo logra.
Hay gente que, incluso cristiano, que de manera inconsciente dice, vámonos al cine, estoy muy estresado. Otros dicen, no, voy a buscar aquí en mi iPad o en mi teléfono, en mi televisión. Me recomendaron unas series muy buenas que hay ahorita. Y otros dicen, no, va a haber una obra de teatro bien buena ahí en Zapopan, vámonos. O no, vino el Circo Soleil, lo máximo en circos. Sí, cuesta un dineral la entrada, pero yendo al Circo Soleil, no, hombre, ahí sí me voy a desestresar. Y otros dicen, no. Va a haber una pelea aquí, cuesta como 10,000 por la entrada, pero va a pelear el Canelo. O diversos eventos deportivos u otras muchas cosas más. Pero cuando el creyente, el no creyente, está buscando deleitarse, está buscando ser libre del estrés a través de los diversos tipos de entretenimiento, ¿sabe qué sucede? Al final, nada de lo que él busca, nada de lo que él o ella a través de esas actividades o distracciones o diversiones quiere alcanzar, estar tranquilo, en paz, contento, etcétera, etcétera. Resulta que todo esto no cubre su necesidad. Y el colmo, con el paso del tiempo se le hace aburrido por lo repetitivo. El colmo. Su servidor, hubo un tiempo en que dentro de mis diversas distracciones, según yo, para estar tranquilo, en paz, yo era de los que iba a ver fútbol. Pues vivía en Guadalajara. Y el equipo que jugara en el Estadio Jalisco, yo iba. Si el domingo eran las Chivas, allí iba. Si era el Atlas el sábado, yo ahí estaba. Si era la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, ahí estaba. Pero de tantas veces que yo iba, llegaba un momento en que yo estaba en el estadio. El juego más o menos es 45 minutos por tiempo. Bueno, habían ocasiones en que me la pasaba más platicando con el compañero del trabajo que iba a ver el fútbol que viendo el fútbol. ¿Me estoy explicando? Haz de cuenta como si usted está en su casa viendo el partido de fútbol por televisión y hay un momento en que termina, no sé, platicando con el perico, con el gato, con el chucho, no sé. Pero usted ya no ve el fútbol. Bueno, así llegaba un momento. Nos sucedía muy a menudo con mis hijas cuando eran niñas. Me decían, papi, este sábado queremos ir al Zoológico de Guadalajara. Pues vamos, pues. No, este sábado mejor queremos ir al Trompo Mágico. Órale, vamos. No, este sábado mejor queremos ir a Selva Mágica. Bueno, vamos. En más de una ocasión nos sucedía que cuando ya entrábamos, ya habíamos pagado y ya estábamos en Selva Mágica, mis dos muñecas me decían, papi, ¿a qué venimos? Mejor ya vámonos. No, espérame, pero si acabamos de entrar. Sí, pero ya se me hace aburrido. Mejor vámonos a la Plaza Patria, a los juegos de maquinitas. Bueno, pues vámonos a la Plaza Patria. En ese entonces había un salón más grande que esto, lleno de diversas maquinitas. Le metíamos tickets, porque eran tickets, 4 o 5 maquinitas y después, papi, ya vámonos. Oye, pues si te compré un chorro de tickets, un montón ahí para jugar. No, pero ya vámonos. Porque el hombre, el ser humano, nunca va a tener paz, va a tener gozo, va a tener satisfacción, va a tener va a estar contento a través de los diversos tipos de entretenimiento. Nunca. ¿Cuántos de ustedes algún día fueron a fiestas de octubre? ¿Nadie? ¿Solo mi hermana Tere, algunos? Nosotros íbamos cada año, hasta que un día dijimos, pues ¿a qué vamos? Si es la misma cosa, que si a los guaraches a cenar, que si los panes de no sé qué rollo que no hacen daño, que si los juegos aquí. Bueno, llegó un momento en que mandamos a volar fiestas de octubre nosotros. En serio, en serio, o sea, nos hartó. Pero ¿saben qué? Desde hace años, no de ahorita, no de ayer, de hace años hemos descubierto que el único lugar donde el ser humano está contento es en Dios. Pero vayamos nuevamente a Eclesiastés, que nos cuente su triste historia Salomón de qué hizo él para tratar de llenar
los vacíos que tenía, las tristezas, salir del estrés, etcétera, etcétera. Vayamos a Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 11, por favor. Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al versículo 11. Voy a leer en la Reina Valera, si gusta, leamos juntos en voz alta. Dice el versículo 1 de Eclesiastés 2: dije yo, dice Salomón, en mi corazón. Aquí la palabra corazón quiere decir en mi deseo o en mis inclinaciones. Entonces dice Salomón: dije yo en mi deseo, dije yo en mi inclinación, ven ahora y te probaré con alegría. Aquí la palabra probaré quiere decir pondremos a prueba. Y dice con alegría. ¿Y qué más dice ahí el versículo 1? Dice y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. La palabra vanidad aquí significa vaciedad, fugaz, o lo que no cubre ninguna necesidad, y también lo que no satisface. Repito, la palabra vanidad aquí lo que quiere decir es vaciedad o vacío. Algo fugaz, o lo que no cubre una necesidad, o que no satisface. Enseguida seguimos leyendo el versículo 2, dice: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Todo esto ya lo había experimentado Salomón, Y después dice el versículo 3: propuse en mi corazón que agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Hasta con prácticas pecaminosas. Con prácticas pecaminosas, Salomón quería ¿qué? Quitarse el estrés, quitarse la tristeza, traer la alegría a su vida. ¿Y qué más hizo Salomón? De los versículos 4 al 7, ¿qué hizo aquí en Eclesiastés 2 para llenar esa necesidad que tenía? Dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Verso 5: me hice, fíjese, fabricó huertos, fabricó jardines, y planté en ellos árboles, de todo fruto. ¿Qué dice el verso 6? Me hice estanques de agua, como ahora que le llamamos presas, represas de agua, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. ¿Qué dice el verso 7? Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Qué hizo Salomón para quitarse el estrés? ¿Qué hizo Salomón para estar contento, feliz? ¿Qué hizo? Se llenó de cosas materiales. Cuando quiera ver de qué tamaño eran las casitas que hizo Salomón, cuando quiera ver de qué material eran las casitas que construyó Salomón, simplemente anótelo, después lo lee en su casa. Está en Primera de Reyes, capítulo 7, versos 1 al 12. Primera de Reyes, capítulo 7, versos 1 al 12. Ahí describen las residencias. Hizo varias residencias. La mayoría eran forradas de madera de cedro, de piedras carísimas. O sea, era lujo sobre lujo. Pero sigamos leyendo para aprender con la experiencia de él. Como dice el verso 8: me amontoné también plata y oro. O sea, no había un banco en su época donde entrara todo el dinero que tenía Salomón. Dice: y tesoros preciados de reyes. Si lo gusta leer, ahí también está en el primer libro de Reyes. Él se mandó a hacer escudos de oro, se mandó a hacer espadas de oro, o sea, muchas cosas. Dice: y de provincias. ¿Y qué más dice el verso 8? Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. ¿Cómo quiso Salomón quitarse el hartazgo de él? ¿Cómo quiso? Compró espectáculos privados, hizo banquetes, también trajo a su casa conciertos de diferentes tipos de músicos y muchas cosas más. ¿Y qué pasó con Salomón? Él siguió vacío, él continuó triste. Pero sigo leyendo, versículo 9 dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén,
Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Pero vea lo que dice el verso 10, porque le recuerdo, aquí Salomón ya había vivido todo esto. ¿Qué hizo Salomón para, según él, estar en paz o contento? Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y este fue mi parte de toda mi faena. ¿Qué hizo Salomón de acuerdo al verso 10? Todo lo que Salomón veía y a él le parecía agradable o satisfactorio, lo compraba. O si creía que algo podía darle placer, se entregaba a él. Y repito, todo lo que está escrito aquí en Eclesiastés, Salomón ya lo había experimentado. Aquí él está escribiendo lo que él ya vivió. Y eso es para que tú y yo experimentemos en cabeza ajena, si somos inteligentes. Por eso es que tú y yo a diario tenemos que decirle, Señor, dame inteligencia espiritual. Necesito inteligencia espiritual. Porque hay gente que acumula y acumula y acumula, se hace de cosas, casi no viene a la congregación porque dice, no hermano, es que este fin de semana estuve en tal ciudad. Es que el otro fin de semana me tuve que ir para allá y para acá. Todo esto, iglesia, nos lo está predicando Dios hoy, porque Él lo que quiere es sanear nuestra vida espiritual. La mayoría de gente que viene a una congregación como esta no tiene sanidad espiritual, está enferma espiritualmente porque se ha llenado su corazón de cosas vanas. Si Dios puso en mi corazón esta serie y esta noche esta enseñanza, ¿por quién cree que es? ¿Cree que nada más me está predicando a mí? ¿Puede decir conmigo honestamente, es por mí? Mire, hoy los cristianos y las cristianas ya no nos parecemos nada a lo que dice la Escritura, de cómo debe ser un cristiano o una cristiana. ¿Ha leído cómo eran los cristianos en Hechos 2 y Hechos 4? ¿Los ha leído? Dicen que eran de un solo corazón. Y ser de un solo corazón es que éramos leales. Bueno, eran leales, ahora ya no. Buscaban el bien del otro, no el de ellos. La iglesia de hoy no se parece en nada por la cual Jesús murió. Lo acabamos de cantar y así fue. Él murió por ti, Él murió por mí, pero no para que vivamos como vivimos hoy, de una manera vana. No, es para que nosotros vivamos una vida fructífera, provechosa, para que te vaya muy bien a ti, me vaya muy bien a mí y a todos aquellos que no le conocen. ¿Y cómo termina su experiencia de Salomón? De todo lo que ya a grandes rasgos le describí, porque esto yo lo he predicado en otras ocasiones, en una sola predicación, todo lo que le vengo diciendo ahorita de manera muy escueta, muy superficial si lo quiere ver así, pero se trata de ilustrarle cuando alguien busca salir de su hartazgo, de su tristeza, ser feliz, estar contento, etcétera, etcétera, a través de lo material. ¿Cómo dice Salomón que terminó esta experiencia que estamos leyendo ahorita en Eclesiastés 2? ¿Podemos leer en versículo 11 en voz alta, por favor? Eclesiastés 2:11, lo leemos en voz alta. ¿Cómo dice? Vea lo que dice Salomón. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo o la fatiga que tomé para hacerlas. Y aquí todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. No ha habido un hombre, no ha habido un ser humano que viva todo lo que vivió Salomón. No hay uno, no ha habido. No ha habido. Los millonarios de hoy son bien marros, son bien codos. No, Salomón era generosísimo con él. Y él, todo el libro de Eclesiastés lo vivió por usted y por mí. Y por todos los que en alguna ocasión el Señor le plazca predicarnos de él. Pero es para tu beneficio y el mío. Entonces Salomón terminó diciendo: de nada me sirvió hacer casas, de nada me sirvió hacer conciertos particulares en mi casa, de nada me sirvió comer de esto, beber del otro, probar de aquello, comprar esto, aquello, de nada. Porque aquí dice en el versículo 11,
que después de todo esto su conclusión fue esto. Y aquí todo era vanidad o vaciedad o transitorio o insatisfactorio. Eso era. ¿Qué era? Según Salomón, vaciedad, o sea, sin contenido, transitorio e insatisfactorio. Y después dice que también todo fue aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir aflicción de espíritu? Quiere decir molestia u opresión de ánimo. Molestia u opresión de ánimo. No hay un solo ser humano que viva más o menos lo que vivió Salomón, porque, repito, hoy en día ya no lo viven así. Pero no hay un solo ser humano que ponga por obra hoy lo que puso por obra Salomón, que al final diga, fui muy feliz. No, no. Se lo dije hace unos minutos atrás, antes de leer Eclesiastés 2, 1 al 11, se lo vuelvo a repetir. El único que da verdadera y permanente felicidad es Dios. Te lo vuelvo a decir, anótalo en tu corazón. El único que da verdadera y permanente felicidad es Dios. Anótalo, yo te lo leo. Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11. Deja ver el versículo porque se me pasó a anotarlo. Salmo capítulo 11, versículo ahorita te doy el versículo. Bueno, se me fue, créanme, al estar armando este bosquejo, se me fue a anotar ahí el texto. Pero en fin, el único que te puede hacer feliz es Él. En esta parte de este texto dice, en tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. En la Reina Valera dice, delicias hay a tu diestra. Delicias hay a tu diestra. Y en la versión que yo lo busqué, traducción lenguaje actual, dice, en tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Escucha esto, lo dijo un empresario rico en Estados Unidos. Un empresario cristiano en Estados Unidos dijo lo siguiente: el dinero es un sirviente que debe hacer lo que tú digas. Y con una conciencia renovada en Cristo, debe traer bendición a todos los que te rodeen. Este empresario cristiano, cuando yo encontré su biografía de él, su ingreso diario era de $1 millón. Un empresario cristiano. ¿Tiene idea cuánto es $1 millón al día de ganancia? Pues cuando yo investigué sobre él, esto era lo que le entraba a su empresa todos los días. Pero él decía, pero mi dinero a mí no me hace feliz. Me hace feliz más bien el estar delante de Dios. Y cuando Dios me pone en mi corazón, ayuda aquí, ayuda allá, yo lo hago con gozo. Y eso es lo que provoca felicidad y no lo otro. Amada iglesia, amigos, todas necesitamos un lugar donde descansar. Por lo que leí de Eclesiastés 2. Todos y todas necesitamos un lugar donde descansar, es decir, una casa. Todos ocupamos alimentos, vestido, diversión, vacaciones. Pero por favor, ponme atención, cristiano, cristiana, por favor. Pero no nos equivoquemos al querer ser felices a través de las cosas materiales. Eso anótalo en tu corazón. No nos equivoquemos al querer ser felices a través de las cosas materiales, porque ni dinero, ni bienes materiales, ni diversiones por sí solas, y mucho menos diversos pecados te van a proveer felicidad. Nada más Dios. Continuando con la conferencia, esta es una exhortación para los que asistimos a esta congregación y una exhortación para quienes nos ven y escuchan por internet. Escuche esto.
Dios puso esto en mi corazón a que tú y yo nos examinemos, a que tú y yo verifiquemos si realmente somos o no hijos de Él o hijas de Él. Acompáñeme por favor al Salmo 19, versículo 9, la parte B, y hasta el versículo 11. ¿Por qué viene esto a colación? Jesús dijo en San Lucas 18:8. Jesús dijo en San Lucas 18:8. Cuando yo regrese a la tierra, se entiende en su segunda venida, cuando yo regrese a la tierra, ¿hallaré fe en ella? La respuesta es no. Y basta con que lea usted el libro de Apocalipsis. Cuando Jesús regrese, que se supone que es en la gran tribulación, la mayoría de seres humanos estarán con Jesús. Y muchos de ellos estuvieron en una iglesia cristiana como estas. ¿Me estoy dando a entender? Cuando Jesús venga, que ya no tarde en venir, la mayoría de los que nos decíamos cristianos, resulta que no éramos. Éramos unas fichitas, nada más que aparentábamos. Por eso, Dios puso en mi corazón, dile a mi iglesia, dile a quienes asisten a mi iglesia, necesitan examinarse para ver si son mi pueblo. Repito, Salmo capítulo 19, versículo 9, la parte B, al versículo 11. Si gusta leer con su servidor, voy a leer en este momento la versión Reina Valera. Y dice así, el versículo 9, parte B: los juicios de Jehová, es decir, las sentencias, los dictámenes de Jehová, esos son juicios aquí, dice David, son verdad o son reales. Y dice David, todos justos o conforme a la razón y a la verdad. Dice el 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Versículo 11, leamos por favor en voz alta, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué está diciendo David? Que tú y yo debemos chequearnos. ¿Con qué? Con las escrituras. Esto da a entender el verso 9, la parte B, cuando dice los juicios de Jehová son verdad. Ahí está hablando de los preceptos de Dios. Pero luego dice que Él es amonestado con ellos. Aquí la palabra amonestado, del vocablo hebreo sahar, quiere decir darse cuenta, avisar, informar y advertir. Eso quiere decir aquí la palabra amonestado. Repito, del vocablo hebreo sahar, darse cuenta, avisar, informar, advertir. ¿Quién hace esta obra en ti y en mí? De que me dé cuenta, de que me avisa, de que me informa, de que me advierte. ¿Quién es el que hace esta labor? Cada precepto del Señor que está en las Escrituras. Ahora ahí te voy, para que tú sepas y yo sepa, o estemos enterados, si realmente somos hijos o hijas de Dios. Acompáñeme por favor al Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 27. Aquí tú y yo nos vamos a hacer un examen que si te engañas tú, es tu problema. Si me engaño yo, es mi problema. Pero de parte de Dios ya no quedó. Advertirte a ti y a mí en esta conferencia si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida o no. Repito la cita, San Juan capítulo 10, verso 27. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así, está hablando Jesús, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. La palabra escuchan, como la palabra oír, que está en la versión Reina Valera, del vocablo acouo con K, quiere decir entender y después obedecer. Eso quiere decir escuchan. Oír, como dice en la Reina Valera. Acouo, entender y después obedecer. ¿Qué es lo que una oveja de Dios? ¿Qué es lo que una cristiana o cristiano entiende, discierne y obedece? ¿Qué? Mi voz. Esta palabra, mi voz, del vocablo griego foné, su significado es palabra, palabra. Cuando un varón y una mujer que se dice cristiano o que lo es, o que se dice cristiano o lo es, discierne y de ahí obedece que la palabra del Señor, él o ella es cristiano, es cristiana. Pero si no lo obedece, no.
Por eso Jesús dice, y yo los conozco. Esa palabra conozco del vocablo griego ginosco significa aquí ser aprobado. Repito, conozco del vocablo griego ginosco, su significado aquí es ser aprobado. ¿Aprobado por quién? Por Cristo. Y enseguida dice, y me siguen, del vocablo griego akolouteo, con K, H intermedia entre la T y la E, akolouteo, que aquí significa ser un seguidor o compañero de Cristo. Ser un seguidor o compañero de Cristo. Entonces, ¿quieres saber, mujer, si estás en el libro de la vida? Varones, junto conmigo, ¿quieren saber si estamos en el libro de la vida? Pues lo que dice este texto de San Juan 10:27 es lo siguiente. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, a diario, con su conducta, demuestra que es hijo o hija de Dios. ¿Por qué? Porque camina en semejanza a los preceptos de Él. Repito, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, a diario, con su conducta, demuestra que lo es. Al caminar o actuar en semejanza a los preceptos de Él. Se lo compruebo aún más. Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. El libro de Santiago está después de la carta de Santiago está después del libro de los Hebreos. Y aquí dice Santiago 1, 26, 27. Dice el 26, lo leo en la versión Reina Valera, dice, si alguno se cree religioso, aquí religioso quiere decir piadoso, que camina con Dios. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, y que dice enseguida, lo puede leer en voz alta conmigo, por favor, lo lee por favor, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión, o que dice que es piadoso de Dios, la religión del tal que es vana. Aquí la palabra vana significa carente de resultados, Es decir, yo me digo cristiano y no refreno mi lengua o cualquier otro pecado. Ahí Santiago está hablando de la lengua, pero cualquier otro pecado, mentir, codiciar, qué sé yo, cualquier otro pecado, ira, no sé, cualquier otro pecado. No lo refreno, ¿cómo dice ahí Santiago? Mi religión quiere decir mi piedad quiere decir el que busca a Dios para hacer su voluntad. Mi religión es que vana. ¿Qué quiere decir vana? Carente de resultados. Entonces, yo digo que soy, pero no soy. Entonces, mi nombre no está escrito en el libro de la vida. Yo estoy más perdido que todo aquel hombre y mujer que no conoce de Dios, aunque predique el evangelio, por hablar de mí, aunque me diga cristiano. Entonces, amigo, dije también el 27, ¿verdad? Dice Santiago 1:27, la religión o la piedad a Dios es pura y sin mácula o sin mancha o sin pecado delante de Dios el Padre. Dice, esa piedad a Dios sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Y ahí pone ejemplos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué dice enseguida? Y guardarse o mantenerse lejos, sin mancha del mundo. Amigo, amiga que me estás escuchando, si usted solo ha hecho una confesión de labios de que Jesús es su Salvador y Señor, pero no es gobernado o dirigido por los preceptos de Él, su fe es vana o sin resultados. Repito, amigo, amiga, si usted solo hizo una confesión de labios de que Jesús es su Salvador y Señor, pero usted no es gobernado, usted no es gobernada o dirigida por los preceptos de Dios, su fe es vana o sin resultados. Hay muchísima gente engañado con la cita de Romanos 10:9, que dice que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor eres salvo. Pues no, fíjate que no. Otros están engañados con el texto de Marcos 11:23 que dice, lo que diga le será hecho. Pues fíjate que no, es una mentira. Su servidor en más de una ocasión
para ayudarle a usted, a los de esta congregación y a quienes nos han escuchado, yo les he dicho lo siguiente: si después de tu justificación o que dices que Dios te declaró sin culpa, tú no vives separado de tus diversas prácticas de pecados con las cuales llegaste a la iglesia, tú aún no eres hijo de Él. Tú aún no eres hija de Él. Hoy por la mañana me habló un hermano, vive en otro país, nada más que Dios me ha dado gracia con él y él, aunque asiste a una congregación cristiana en el país donde él vive, él me dice: pastor, es que yo a usted le tengo confianza y por eso le hago estas preguntas. Y él me dijo: oiga, pastor, ¿la salvación se pierde? Le dije: si eres cristiano, no. ¿Y cómo es eso? Ya le expliqué. Él me llamó muy temprano, y eran, yo creo que 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, no sé qué horas eran. Por el cambio de horario, él tiene la idea que su horario en el país donde él vive es México, pero aquí es más temprano que donde él vive, pero bueno, no importa. El punto es esto: él es un hombre temeroso de Dios, él es un hombre que tiene mucho fruto. Entonces yo le empecé a orientar, es que él es nuevo en la fe. Entonces yo le empecé a orientar: no, hermanito, gracias a Dios tú eres salvo, tienes este fruto. Me dijo: sí, pastor. Pues eres salvo. ¿Quién sabe quién le llegó ahí con el rollo de no, la salvación se pierde? Si alguien tiene esa duda, de una vez le digo: si eres salvo, la salvación no la vas a perder nunca. Podrás tropezar, podrás, no sé, cometer alguna falta grave, pero el que es salvo, después que comete esa falta, por muy grave que sea, se quebranta, viene con Dios, le dice: Señor, reconozco mi falta, reconozco mi pecado, perdóname. Y si ofendió a un prójimo, sea o no creyente, va con ese prójimo y le dice: perdóname, ¿sabes qué? Hice esto o lo otro y te ofendí. Entonces yo le dije a él: hermanito, tú tienes mucho fruto, bendito sea Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando Dios lo diga, allá nos vamos a saludar, hermano. Y como vamos a vivir en el mismo barrio, pues ahora sí, ya no vas a usar el teléfono, ahí nos vamos a estar saludando en tu casita. Para ir cerrando esta parte de lo que estoy enseñando, le digo lo siguiente: amado amigo, amiga, asistir a la congregación para cantar al Señor o exponernos a sus diversas enseñanzas son necesarias, pero escúchame, pero no son suficientes para ser salvos. Entonces, yo puedo estar aquí 32 años congregándome, cantándole a Dios, escuchando sus enseñanzas, pero esas no son suficientes para ser salvos. O lo mismo, el solo orar: es que yo oro 6 horas diarias, pastor. Pues no. O ser bautizado en agua: es que a mí ya me bautizaron en agua. Pues no es suficiente. Incluso: es que yo sirvo aquí, pastor. Pues no. La salvación no se adquiere por actos externos. La salvación se adquiere únicamente por cumplir los mandamientos de Dios. Te lo leo. Primera de Corintios 7:19 en la versión Nueva Traducción Viviente. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 19 en la versión Nueva Traducción Viviente. Le dice Pablo a los que estaban escuchándolo en Corinto: pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué le dijo esto Pablo a los de Corinto? Porque habían llegado los judaizantes. Eso lo puede leer en Hechos 15:1. Llegaron los judaizantes y les dijeron: ¿creyeron en Jesús? Sí. Pues no es suficiente, se tienen que circuncidar, si no, no van al cielo. Y Pablo lo enseña en Hechos 15:1. Pues fíjese que no, nada externo nos salva, solamente cumplir los mandamientos de Dios, y esos son porque somos cristianos, y cristianos que nos estamos consagrando, buscando a Dios todo el tiempo. Termino con esta enseñanza donde inicié, en Génesis capítulo 11, pero ahora vamos a leer a partir del versículo 1 para tener la visión más clara de cómo empezó esta conferencia, que se llama Hombre Vano. Génesis capítulo 11, versículos 1 al versículo 8. Y dice así, Génesis 11:1, leo la versión Reina Valera, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, o un solo idioma, y unas mismas palabras. Verso 2: y aconteció que cuando salieron de oriente, ¿quiénes? Los hijos de Noé, eran los que estaban aquí, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6, y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8, ¿cómo dice? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esta gente era de un corazón vano, vacío, sin ninguna dirección dentro de lo que es lo justo o lo recto. ¿Por qué? Porque en Génesis 9:1 Dios le dijo al papá de ellos, a Noé y a ellos, les dijo que fructificaran, que se multiplicaran y llenaran la tierra. O sea, el plan de Dios era no se amontonen todos en un pueblo, no se amontonen todos en un territorio, no, dispérsense por toda la tierra. Les recuerdo, aquí era después del diluvio, no había más gente que ellos en todo el planeta Tierra. Entonces le dijo, no, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Pero ¿qué hizo el hombre vano? ¿Qué hizo el hombre vano? Ahí está, versículo 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde salió ese pensamiento? Pues de su corazón torcido, chueco. Ellos se creían más sabios que Dios. Pero finalmente en su bondad, porque Dios no usó aquí nada de disciplina, no. ¿Qué hizo Dios en su bondad en el versículo 8? Lo que ya les había dicho en Génesis 9:1, porque ahí dice, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué quiere decir esparció? Quiere decir dispersar, distribuir. O sea, el hombre vano, la mujer vana, a final de cuentas hará la voluntad de Él. Haremos la voluntad de Él, nos guste o no nos guste, pero lo vamos a hacer. La Biblia dice que toda rodilla se va a postrar delante de Él y que con su lengua va a confesar que Él es el Señor. Ahorita hay muchísima gente que dice, yo no creo en ese Dios, a mí ni me hablen de Dios, yo no creo en Él. Esa gente que dice, yo no creo en Él, esa gente que dice, yo no me voy a postrar delante de Él antes de que sea lanzado al lago de fuego, ¿qué cree que va a hacer? Eso lo puede leer en la Biblia. ¿Qué cree que va a hacer ese hombre y esa mujer? Se va a postrar delante de Dios, va a confesar con su boca que Él es el Señor, pero de nada les va a servir. Porque después que diga eso, Dios va a decir, al lago de fuego. Iglesia, despertemos. Amigos, amigas, espero que Dios por su palabra y el Espíritu Santo esté obrando en tu corazón, en tu espíritu, en tu razonamiento, para que te vuelvas a Dios. La palabra vano del vocablo hebreo Javel significa vacío, falto de contenido, algo sin propósito ni fin determinado. Ampliándote todavía más, esta palabra vano de este vocablo hebreo, repito, vano del vocablo hebreo Javel significa vacío. Así está tu corazón y el mío, si no lo llena Dios y su palabra. Falto de contenido, porque solo Dios lo llena. Algo sin propósito ni fin determinado. Esta palabra vano de este vocablo hebreo, de manera exacta significa vapor. Eso es lo que significa. Vano de este vocablo hebreo, de manera exacta, ¿sabes qué significa? Vapor. ¿Cuántos saben que el vapor se desaparece en cuestión de segundos? ¿Cuántos saben? Así es, cuando el hombre, el ser humano, el varón y la mujer no se inclina a Dios, no deja que la palabra lo gobierne, no deja que el Espíritu Santo lo pastoree. ¿Cómo es ese hombre y esa mujer?
como vapor. Y todo lo que hace, finalmente le sale mal. Y lo que alcanza a lograr hacer, finalmente no lo satisface. Pude enseñarles más cosas, pero dije el tiempo no va a dar. De lo que el rey Salomón escribió de su experiencia en Eclesiastés. Porque todo lo que él escribe ahí, todo lo que Salomón escribe en Eclesiastés es para usted y para mí, para que experimentemos en cabeza ajena y no hagamos lo que él dice. Por eso él termina diciendo en Eclesiastés capítulo 12, creo que es el versículo 13, dijo, y esto es el todo del hombre: teman a Jehová y hagan su voluntad. Amada iglesia, amados amigos, amigas que están aquí, me están escuchando, créame, lo que Dios nos ha predicado esta noche, lo que Dios nos ha enseñado en este servicio, es para nuestro bien. Tomemos lo que Dios nos habló. ¿En dónde estamos, iglesia? ¿En dónde estamos, amigos? Tomemos lo que Dios nos habló para corregir. Por eso la serie se llama Rompiendo Ataduras. Oremos. ¿Quiere ponerse de pie o quiere seguir sentada, sentado? No hay ningún problema, pero oremos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, reconociéndote a ti como el sabio de sabios. No hay nadie con tu sabiduría, no hay nadie con tu conocimiento, no hay nadie con tu disertación, no hay nadie con tus razonamientos. Todo lo que sale de tu boca, todo, hasta una sola letra, I o la letra que sea, todo lo que sale de tu boca es sabiduría. Por favor, iglesia, varones, mujeres, quienes estemos en esta noche aquí, quienes estemos en internet, por favor digámosle al Señor: Padre, gracias por venirme a hablar, gracias por enseñarme en esta predicación, en esta conferencia, que todo lo que yo haga fuera de tu voluntad, todo lo que yo emprenda, todo lo que yo realice, y tú no estás allí dirigiéndome, tu consejo, tu precepto, tu regla no está dirigiéndome, todo lo que estoy haciendo, todo lo que vaya a hacer, todo será en vano. Nada de lo que yo haga fuera de tu voluntad traerá ningún bien a mi vida, nada. Tu joven estudiante, prepa, universidad, que estás esta noche aquí, tú dile: Señor, por favor, ayúdame a tomar buenas decisiones. Si tú ya estás en una licenciatura, dile: Señor, ayúdame para que donde yo esté estudiando, lo que esté haciendo, esté en tu voluntad. Y finalmente, cuando yo salga de esa carrera, cuando yo termine esa licenciatura, sea para tu gloria, Señor, sea para que tú te exaltes. Si tú eres un varón, mujer, emprendedor, empresario, empresaria, pero a través de esta conferencia te diste cuenta que todo tu esfuerzo, todo tu hartazgo, todo tu fastidio, todo tu cansancio es por acumular riquezas, por obtener bienes, casas, autos, qué sé yo. Si te diste cuenta que para allá ibas, dile: Señor, ayúdame, Señor, a corregir, a enmendar todo lo que yo estaba haciendo y no está en tu voluntad. Ayúdame, Señor. Y si tú, mi amigo o amiga que me estás escuchando, acerca de tu salvación, acerca de tu nacimiento nuevo, según tú lo has alcanzado por decir: Jesús es mi Señor, pues no es así. Jesús es su Señor, Jesús es mi Señor, hasta que pongo en obra sus mandamientos. Si tú te diste cuenta esta noche que has quebrantado uno más, qué sé yo, mandamientos, solo dile: Señor, sácame de esta condición, líbrame de esta condición, porque tú no puedes, tú estás en tinieblas todavía, tu corazón está endurecido. ¿Qué es endurecido? Con tus ideas, estás aferrada con tus ideas. Es que así es la salvación. No, así no es. La salvación es algo que te trae a ti un cambio radical de pensar, sentir y hacer. Entonces dile: Señor, sálvame de esta condición de oscuridad, sálvame de esta condición de endurecimiento de mi corazón, o de mis ideas, mis razonamientos tercos, obstinados. Señor, ayúdame a salir de esta condición. Si tú estuviste asistiendo o aún asistes a una congregación que se dice cristiana, pero no te han enseñado el evangelio tal cual, dile al Señor: Señor, sácame de todas esas enseñanzas falsas, libérame de todas esas enseñanzas
que nunca tú enseñaste, que son enseñanzas de hombres. Y gracias te doy porque yo sé que estás escuchando mi ruego. Gracias te doy porque yo sé que estás teniendo misericordia, compasión de mí. Eso es uno de tus rasgos, que tú estás aquí con un oído, con un sentir, tú estás aquí con un mirarme a mí compasivo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y gracias, Cristo Jesús, porque si tú no intercedieras por mí, ¿quién lo haría? Así es que te agradezco, Señor. Finalmente, si gusta orar conmigo, dígale: Señor, yo quiero caminar solamente en tu voluntad. Yo quiero hacer solo tu voluntad en toda mi vida, en cada aspecto de mi vida. Ayúdame, Señor, únicamente a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Amados, amadas, espero en Dios que el Señor les haya bendecido con esta palabra como me ha bendecido a mí. Y si en algo más les puedo servir, aquí sigo unos minutos más en lo que les pueda